Los maestros de sabiduría. ¿Quiénes son? Le resulta difícil al discípulo, que lucha contra el espejismo y la ilusión, comprender que las iniciaciones superiores están libres de toda preocupación y reacciones emocionales o autocentradas, hacia el trabajo que tienen por delante, o hacia el aspecto forma de la manifestación. Es casi imposible para el neófito visualizar el momento en que se verá libre de todas las reacciones engendradas por la vida en los densos planos físico-cósmicos y de todas las limitaciones de la vida en los tres mundos. La aspiración actualmente provee una fuente constante de ansiosos interrogantes, penosas deliberaciones y ambiciones espirituales de elevado voltaje, con sus consiguientes limitaciones y momentos en que se presiente el fracaso y la carencia de realización. El maestro ha dejado atrás todo esto, sabiendo que incluso la denominada responsabilidad espiritual es una especie de actitud autocentrada. Eventualmente, y esta afirmación debe proporcionar valor y esperanza a los discípulos, esta dolorosa reacción causada por el anhelo espiritual quedará atrás. Existen muchos grupos y tipos de maestros y la mayoría son completamente desconocidos para los estudiantes esotéricos, ya sea por su trabajo, por los rumores propalados o por el conocimiento de los muchos procesos evolutivos de los cuales el humano es solamente uno. No todos los maestros trabajan en los tres mundos, tampoco necesitan ni poseen cuerpo físico, ni han dirigido su rostro hacia el reino de la oscura luz, pero muchos de ellos, durante eones, enfrentan la clara y fría luz de la existencia espiritual. No todos los maestros hacen, o se les pide que hagan sacrificios, que impliquen trabajar para el cuarto reino de la naturaleza. Recuerden que hay muchas jerarquías y la jerarquía humana es solo una de ellas. Desde el ángulo esotérico, evolución significa una creciente y constante sensibilidad a la luz y a la iluminación. Un maestro quizás no tenga todo el conocimiento posible desde el ángulo exotérico, y no lo necesita porque, después de la evolución, en la línea del conocimiento, fue decidido por su tipo de rayo, está en el camino de la luz, y la luz que está en él y en la cual vive, se mueve y actúa, sirve un propósito dual. 1. Puede ser utilizada para procurar lo que necesita en el reino del conocimiento mediante la revelación de la fuente donde puede obtener la información necesaria. 2. Puede también ser utilizada para revelar al maestro lo que tiene por delante y esas regiones de percepción a las cuales sabe que debe llegar eventualmente. El maestro puede construir un cuerpo que le permitirá acercarse a sus discípulos que entran y también a los que han recibido las iniciaciones superiores. Cuando es necesario construirá normalmente su cuerpo a semejanza de la forma humana, haciéndolo instantáneamente y por un acto de la voluntad. La mayoría de los maestros que trabajan definidamente con la humanidad, conservan el antiguo cuerpo en que recibieron la quinta iniciación. En estos momentos de la historia humana, los discípulos necesarios para los asramas son entrenados en el nuevo grupo de servidores del mundo. Esta es una nueva aventura jerárquica. También en dicho grupo los discípulos aceptados aprenden a actuar como actúa la jerarquía, la cual trabaja en el campo del vivir humano. El nuevo grupo proporciona al nuevo discípulo un campo similar. A veces también convergen hacia ese grupo, iniciados de distintos asramas, a fin de estudiar el calibre y calidad de los discípulos empeñados en salvar al mundo, pues por medio de ellos la jerarquía lleva a cabo sus planes. Los iniciados actúan principalmente en los niveles mentales y tras la escena, por eso su poder es muy grande, siendo particularmente así en lo que respecta a quienes han recibido la tercera iniciación. Sin embargo, cierto porcentaje está activo en el mundo de la vida cotidiana. Nunca olviden que en la actualidad la técnica principal de la jerarquía es la de inspirar. Los maestros no dan conferencias ni enseñan abiertamente en las grandes ciudades, actúan exclusivamente mediante sus discípulos e iniciados. No obstante,
podrán en forma creciente, aparecer entre los hombres y evocar reconocimiento, a medida que la influencia de Acuario se establece más firmemente. Mientras tanto los maestros deben continuar actuando, dentro del silencio de la Sama universal, como se lo denomina, y desde allí inspirar a sus trabajadores, que a su debido tiempo y manera inspiran al nuevo grupo de servidores del mundo. Los maestros también están sujetos a limitaciones. La idea común de todos los aspirantes es que ellos representan a aquellos que obtuvieron la liberación, se emanciparon, por lo tanto, no están sujetos a circunstancias limitadoras. Esto no es verdad, aunque, hablando relativamente o en lo que a la humanidad concierne, es un hecho que ya no los registre las limitaciones como seres humanos. Pero una vez lograda una liberación, simplemente se abre la puerta para otra y más amplia, y el círculo no se pasa, de nuestra vida planetaria constituye en sí una poderosa limitación. Hablando simbólicamente, en algún lugar de este gran muro divisorio de nuestra circunferencia planetaria, el maestro debe encontrar una salida y descubrir la puerta que le permitirá entrar en el camino de la evolución superior, en sus etapas más cósmicas. Un maestro carece de personalidad, todo lo que posee es su naturaleza divina. La forma por cuyo intermedio actúa, si trabaja a través de un cuerpo físico y vive en él, es una imagen creada, producto de la voluntad enfocada y de la imaginación creadora, y no efecto del deseo como en el ser humano. Esta es una diferencia muy importante y merece una detenida reflexión. Muchos maestros y choanes, después de prestar servicio, desempeñando distintas capacidades en el planeta y trabajando con la ley de evolución, se retiran totalmente de nuestra vida planetaria. Un maestro puede en todo momento obtener información sobre cualquier tema, sin la más mínima dificultad. Todo consumo de fuerza por parte de un maestro o instructor, está sujeto a una sabia previsión y discernimiento. Así como no nos valemos de profesores universitarios para enseñar a los principiantes, tampoco los maestros trabajan individualmente con los hombres si no han llegado a cierta etapa de evolución y están preparados para aprovechar la instrucción. Por lo tanto, de nuestra graduación depende quién será nuestro instructor. El secreto reside en la similitud de vibración. Se dice con frecuencia, que cuando la demanda es suficientemente fuerte, el instructor aparece. Cuando construimos con la debida vibración y nos ponemos a tono con la clave correcta, nada puede impedir que descubramos al maestro. 6 maestros, cuyos nombres son completamente desconocidos para el estudiante ocultista corriente, han encarnado físicamente, uno en la India, otro en Inglaterra, 2 en América del Norte y 1 en Europa Central, mientras que otro ha hecho un gran sacrificio y tomado un cuerpo ruso en el deseo de actuar como centro de paz en ese desviado país. Una lección que todos los aspirantes necesitan aprender, y aprenderla desde el principio, es que la concentración en la personalidad del instructor, esperando hacer contacto personal con él, y la constante visualización de esa condición llamada estado de chela aceptado, solo sirven para postergar el contacto y demorar ser aceptado. En todos los grandes movimientos hay algún pensamiento o conjunto de pensamientos, vertidos en las mentes de los llamados idealistas, por la gran hermandad blanca. Se ha de comprender que aunque el buen carácter, la elevada ética, la sana moral y la aspiración espiritual, son requisitos básicos inalterables, sin embargo, es necesario algo más para adquirir el derecho de entrar en el asrama del maestro. Haber adquirido el privilegio de ser una avanzada de la conciencia del maestro, requiere altruismo y la entrega de sí mismo, para lo cual pocas personas están preparadas. El hecho de ser atraído dentro de su aura, manera de formar parte integrante del aura grupal, presupone una pureza que pocos pueden cultivar. Poder escuchar al maestro y merecer el derecho de ponerse en contacto con él a voluntad, requiere sensibilidad y fina discriminación,
y pocos están dispuestos a pagar el precio. No obstante, hay una puerta abierta de par en par para todos los que quieran llegar, y ningún alma dedicada y sincera que llene todos estos requisitos será rechazada. No existe ninguna duda, en la actualidad, de que quienes han avanzado algo en la evolución, están acelerando esa evolución como no ha sucedido hasta ahora en la historia del mundo. La crisis es tan grave y la necesidad tan grande, que quienes están en condiciones de entrar en contacto con el aspecto interno de la vida, aunque sientan levemente las vibraciones de los discípulos más avanzados y de los hermanos mayores de la raza y puedan hacer descender los ideales, tal como son conocidos en los planos superiores, son entrenados cuidadosa, ardua y enérgicamente. Es necesario que sean capaces de actuar exacta y adecuadamente como transmisores e intérpretes. Se le repite al aspirante que, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Entonces se sienta cómodamente y espera, o se concentra para llamar la atención de algún maestro, porque cree que ya está preparado o es bastante bueno. Lógicamente, de vez en cuando, se aplica un pinchazo espiritual, y esporádicamente se ocupa del trabajo de la disciplina y la purificación. Pero el esfuerzo constante, prolongado y sin desviarse, por parte del aspirante, es muy raro. Es realmente verdad que en el momento oportuno el maestro aparece, pero ese momento oportuno depende de ciertas condiciones autoinducidas. Cuando el proceso de purificación se convierte en un hábito de toda la vida, cuando el aspirante puede, a voluntad, concentrar su conciencia en la cabeza, cuando la luz en la cabeza resplandece y los centros están activos, entonces el maestro se hará cargo del hombre. Mientras tanto él puede visualizar al maestro o ver su forma mental, u obtener mucho beneficio y verdadera inspiración al establecer contacto con la realidad reflejada, que no es el maestro ni indica la etapa del discipulado aceptado. Por medio de la luz del alma, puede conocerse el alma. Por lo tanto, busca la luz de tu propia alma y conoce a esa alma como tu director. Cuando se establezca el contacto con el alma, tu propia alma, si puedo expresarlo así, te presentará a tu maestro. Con la debida reverencia debería repetir nuevamente que el maestro no está ansioso por conocerte. En el mundo de las almas, tu alma y el alma del maestro están relacionadas, y conocen la unidad esencial. Pero en el mundo de los asuntos humanos y en el proceso del gran trabajo, debería recordarse que cuando un maestro adopta un aspirante en su grupo de discípulos, ese aspirante es, durante un largo tiempo, una responsabilidad y frecuentemente un obstáculo. Los estudiantes a menudo se sobreestiman, aunque lo nieguen, subjetivamente tienen una verdadera simpatía por sí mismos y con frecuencia se preocupan porque los grandes seres no les dan ningún signo, ni les indican su protección. No lo harán, ni necesitan hacerlo hasta que el aspirante haya utilizado plenamente el conocimiento que recibió de los instructores menores, de los libros y de las escrituras del mundo. Los estudiantes deben atender el deber inmediato, preparar su mecanismo para el servicio en el mundo y evitar pérdida de tiempo buscando un maestro, deben tratar de lograr maestría donde actualmente son derrotados, y en la vida de servicio y esfuerzo podrán alcanzar un punto tal de completo olvido de sí mismos, que el maestro no tenga obstáculos en acercárseles. Maestro de sabiduría es aquel que ha pasado la quinta iniciación. Esto, en realidad, significa que su conciencia ha alcanzado tal expansión, que ello incluye el quinto reino o reino espiritual. Se ha abierto camino a través de los 4 reinos inferiores, el mineral, el vegetal, el animal y el humano, y, por medio de la meditación y el servicio, ha expandido su centro de conciencia hasta incluir el plano del espíritu. Los maestros están totalmente libres de enfermedades porque han agotado totalmente el karma de los 3 mundos y alcanzado la liberación.
Respecto a la jerarquía misma, hablando esotérica y técnicamente, muchos de sus miembros están siendo retirados del punto medio de santidad y absorbidos en el concilio del Señor. En otras palabras, pasan a un trabajo superior, convirtiéndose en custodios de la energía de la voluntad divina y no simplemente en custodios de la energía del amor. De allí en adelante actuarán como unidades de poder, no solo como unidades de luz. Su trabajo se hace dinámico en lugar de atractivo y magnético, y concierne al aspecto vida y no únicamente al aspecto alma o conciencia. Sus lugares son ocupados, de acuerdo a la ley de ascensión, por sus discípulos avanzados, los iniciados que pertenecen a sus asramas, y, de acuerdo a este mismo gran proceso, el lugar de dichos iniciados, ascendidos a trabajos más importantes, son ocupados por discípulos y probacionistas. La influencia que ejerce el maestro cuando trata de ayudar a su discípulo, produce siempre un trastorno transitorio desde el ángulo del alma, pero frecuentemente temible desde el ángulo de la personalidad. A causa de ello el aspirante y el discípulo inexperto se resienten, y culpan de su malestar a las fuerzas evocadoras, en lugar de aprender la necesaria lección de recibir y manejar fuerza. Referencias. Tratado sobre los 7 rayos, tomo 5. Páginas 24, 38, 93 diagonal 94, 126, 195, 321 diagonal 322, 362 diagonal 363, 527, 576 diagonal 577. Iniciación humana y solar. Páginas 64, 65 y 66. Tratado sobre fuego cósmico, página 608. Tratado sobre magia blanca. Páginas 103, 104, 133 diagonal 134, 426 diagonal 427. Cartas sobre meditación ocultista. Páginas 191 diagonal 192. Tratado sobre los 7 rayos, tomo 4. Página 283. Djwal Khul. Maestro tibetano.